Hay muchos mitos que se han dicho y se creen sobre nuestro cerebro. El primero de ellos es que nacemos con una cantidad fija de neuronas y que solo podemos crecer en cantidad de conexiones a partir de las experiencias, de los aprendizajes, de las estimulaciones, que también ocurre, es cierto. Podemos aumentar nuestra cantidad de conexiones y el secreto está en la cantidad de conexiones. Sin embargo, también se ha descubierto que es posible provocar en nuestro cerebro neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos, es decir, nuevas neuronas que nacen aún en edades adultas y de adultos mayores también, y se integran al sistema neuronal de nuestro cerebro. Uno de los ejercicios interesantes para poder hacer es un ejercicio aeróbico. 45 minutos diarios de ejercicio aeróbico te provoca una estimulación al hipocampo, que es un órgano del cerebro límbico, y eso provoca, además de activar un órgano que tiene que ver con aprendizaje y memoria, te provoca neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos. Pruébalo. El otro mito que me parece importante que podamos aclararlo es que el ser humano no utiliza más que el 10% de su capacidad cerebral, lo cual tampoco es cierto. Si utilizáramos el 10% de nuestro cerebro, ¿de verdad estaríamos vivos? Lo que sí es cierto es que utilizamos ineficientemente nuestro cerebro. Y ahí sí, te diría que hasta utilizamos, en cuanto a eficiencia, un nivel inferior todavía al 10%. Podemos crecer en la eficacia y eficiencia en la utilización del cerebro. Un tercer mito que me parece importantísimo mencionar: la inteligencia es heredable. Depende de los genes de nuestros padres. Sin embargo, tampoco es cierto. Porque además de los genes, que es indudable que se heredan en un hijo de padre y madre, también hay un concepto que se llama epigenética, que tiene que ver con la expresión y activación de los genes, que se produce a partir de experiencias, aprendizajes, estimulaciones que uno recibe. Con lo cual, cuanto más provocas estimulaciones en tu cerebro, puedes provocar mayor cantidad de alternativas de expresión de tus genes. Y eso fundamenta tu conducta, tu comportamiento, incluso tu propia inteligencia. Más aún, es posible elegir el tipo de estimulaciones a partir de cómo hacemos foco atencional en unas y no en otras. Y eso orienta la capacidad de nuestro cerebro hacia una determinada especificidad en cuanto a conexiones neuronales. Otro mito: la memoria. Con la memoria que naces, así te mueres. Tampoco es cierto. La memoria es entrenable. La memoria es un registro de todas tus experiencias, aprendizajes y de todo lo que percibes con mayor o menor fuerza. Aquello que se repite como estimulación, como experiencia, se graba y perdura mucho más tiempo. Aquello que se repite, pero además que está asociado a alguna emoción, se graba mucho más profundamente y perdura durante mucho más tiempo. Y esa memoria es más fácilmente activable en tu futuro. Por eso, la memoria es entrenable. A poco que logres darte cuenta de que si repites algo, se te graba más permanentemente, a poco que descubras que si le agregas una asociación emocional a alguna experiencia, eso va a perdurar más tiempo. Entonces, estás entrenando tu memoria. Por eso, como conclusión, en primera instancia, no estamos utilizando solamente el 10% de nuestro cerebro, simplemente estamos teniendo baja eficiencia en el uso de nuestro cerebro. La inteligencia no es solamente heredable, no hay un determinismo genético, es posible desarrollar inteligencia. El coeficiente intelectual, ese famoso cociente intelectual, no es la única forma, ni la más interesante forma de medir la inteligencia. Con lo cual, empecemos a estudiar también cómo juegan las emociones. ¿Cómo juegan las emociones, incluso en términos de generar memoria? ¿De qué manera logramos autoliderazgo emocional? ¿Y cómo fortalecemos la grabación de nuestra memoria? En definitiva, estamos ante una inmensa posibilidad. Los gimnasios del cerebro favorecen el entrenamiento de cada una de las funciones del cerebro, incluyendo el liderazgo de tus emociones. Todo un desafío para ir creciendo en capacidad y en inteligencia.